Centro Integral de Capacitación Continua. Somos una empresa de capacitación y actualización con una organización de profesionales altamente calificados. Brindamos diplomados, cursos de especialización, seminarios, talleres prácticos, charlas de actualización, implementación y actualización del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para empresas. Nuestra capacitación está dirigido a empresas en forma corporativa, sector público, para personas que postulen a puestos de trabajo o actualización. Somos tu alternativa más eficaz en capacitación. Aprende desde la comunidad de tu hogar, de la mano de los expertos. Informes a los números y WhatsApp 933 55 51 93, 971 08 83 33. Fanpage SIC, Centro Integral de Capacitación Continua. Ubícanos en Girón Pisagua 595, Cajamarca, Perú. Centro Integral de Capacitación Continua. Revalorizando nuestra cultura, leyenda y tradición, presenta Cajamarca en la historia. Cajamarca en la historia. Espacio cultural donde desarrollaremos temas relacionados con la historia de Cajamarca, con lo cual se busca fortalecer la identidad. Cajamarca en la historia.
Bien, buenas noches con todos. Siendo ya un poquito más de las 9, creo que vamos iniciando, vamos esperando que vayan incorporándose algunos participantes que ya están preinscritos. Gracias por estar puntualmente. Buenas noches con todos. Reciban un saludo fraterno desde el Centro Integral de Capacitación Continua a todos los participantes de diferentes regiones de nuestro Perú. Tenemos muchos inscritos de diferentes regiones. Estamos muy agradecidos por ser parte de este espacio que hemos denominado Cajamarca en la Historia, donde compartiremos temas relacionados con la historia de Cajamarca, haremos conversatorios según las fechas conmemorativas de diferentes temas y con miras que en futuro ampliaremos al resto del Perú. Así es que comenzamos ahora con Cajamarca. Bienvenidos a todos. También le damos bueno, les quería comentar que es muy importante mencionarles que el único objetivo de este centro es fortalecer nuestra identidad. Así es que aquí estamos para que todas las personas que deseen ampliar más conocimiento con respecto a la historia de Cajamarca están bienvenidos. También damos la bienvenida a nuestros panelistas, que ya los tenemos en sala, el doctor Julio Sarmiento Gutiérrez, historiador cajamarquino, muy reconocido, la profesora Hermógena Ramírez Campos, profesor de Historia, dedicado a la historia de Cajamarca. Y en esta oportunidad, en este conversatorio que vamos a desarrollar, que el tema es 155 aniversario del combate 2 de mayo, José Gálvez Ecúsquita. Bueno, sin más preámbulo, creo que iremos dando inicio a nuestro conversatorio, pero sin antes me gustaría informarles de que hemos apagado los micrófonos para que no tengamos evitar interferencias en la exposición de nuestros panelistas. Si ustedes necesitan alguna consulta, vamos a aperturar nuestros micrófonos al final de ambas exposiciones. Ahí, bueno, vamos a dejar también el chat del Zoom para que ustedes puedan dejar sus consultas y nosotros podemos leerlas posteriormente. También les comento de que estamos transmitiendo este conversatorio vía Facebook Live, así es que bienvenidos también por ahí para las personas que van entrando. Bueno, les invito a participar al final del conversatorio, de la exposición, para poder dialogar un poquito más y fortalecer este tema que estamos ahora dedicándole. Sin más preámbulo, vamos a dar presentación a nuestro primer panelista, es el profesor Hermógena Ramírez Campos. Él es docente de profesión con la especialidad en Historia y Geografía. Él es guía de turismo con maestría concluida en psicopedagogía. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de Cajamarca y en Sempotur, también en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Lopago, y también ha sido director regional de turismo del sector de Cajamarca. Actualmente es profesor nombrado en el Colegio Cristo Rey. Damos la bienvenida al profesor Hermógena Ramírez Campos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Le dejamos la posta. Cualquier cosita estamos para apoyarlo. Me retiro. Gracias. Antes de nada, agradecer al Centro Integral por darnos este espacio permanente que vamos a tener para poder desarrollar temas relacionados con la historia de Cajamarca. Nuestro único fin es, como ya lo dijo la presentadora, es incentivar el estudio de la historia de cada una de nuestras regiones. Nosotros estamos en la región de Cajamarca, por lo tanto, estamos haciendo historia de Cajamarca justamente para revalorizar nuestras costumbres, nuestra historia y poder así querer más a nuestra tierra. Pues bien, el tema principal es José Gálvez. Sabemos muy bien que José Gálvez es un ilustre cajamarquino que participó justamente en el combate del 2 de mayo de 1866. A mí me toca dar una visión panorámica en el contexto en que se dio justamente el combate del 2 de mayo. Muy bien, comenzaremos diciendo que Europa, a mediados de 1800, ya estaba en la revolución industrial, estaba por comenzar ya la segunda revolución industrial, por lo que estaba buscando constantemente lugares de donde sacar su materia prima. Y se estaban formando ya los imperios europeos para dominar África, Oceanía, de donde iban a sacar sus recursos. Ese es el contexto
en el que se desarrolla esta parte. Y en España particularmente estaba la reina Isabel II, que tenían conflictos internos porque había un conflicto entre los carlistas, que era hermano de su padre, que que no quería reconocerlo como reina, y la gente que estaba del lado de la reina, quienes unos eran liberales y otros eran conservadores. Era un constante enfrentamiento, o sea, y además España no se había desarrollado industrialmente, había cambiado algo de la agricultura y una industria incipiente en los Países Vascos que tenía, ¿no? Entonces, España tenía problemas internos. Dentro de ese espacio, la reina Isabel II va a mandar una misión hacia la América. Tenemos entendido que los países poderosos del mundo, ricos, siempre se encargaban de mandar misiones científicas alrededor del mundo. Pero España ya había estado invadiendo Centroamérica y había hecho el intento de invadir de nuevo México. ¿Para qué? Porque España justamente no era un país altamente industrializado, tenía problemas económicos también. Entonces quería reconquistar los territorios de América del Sur. Y es con ese pretexto que manda en el año de 1862 una misión de investigación y partieron de España el 10 de agosto de 1862 al mando de Luis Hernández Pinzón. Luego de una gran travesía llegaron al Callao el 10 de julio de 1863. Pues vienen, suben por Chile, luego llegan al puerto del Callao y ahí son recibidos justamente en ese momento por el presidente Peset. Y justamente Peset lo recibe con ciertos honores a esta delegación, pero esta delegación no venía de todo predispuesta a hacer relaciones diplomáticas, ya que España no había reconocido la independencia del Perú, no había reconocido, y más bien quería cobrar la deuda de independencia. Ese es nuestro gran problema. Entonces, ahí ya había un punto de desencuentro. Una vez que ellos están en el puerto del Callao, ellos tenían en mente cobrarse los 3 millones de pesos que se debía justamente de la deuda de la independencia. Luego, ellos una vez que ya son atendidos en el puerto del Callao, parten hacia el norte, específicamente hacia México. En eso que ellos van, en el Perú sucede un incidente en el cual muere un español. Eran unas familias vascas que se habían quedado acá en la hacienda de Talambo, cerca a Chiclayo, quienes se quedaban a cultivar el algodón. Pues por coincidencia hubo un enfrentamiento entre colonos peruanos y colonos españoles vascos, y muere justamente un español vasco. Ese va a ser el pretexto para que los españoles que estaban en el Pacífico, se supone haciendo sus estudios, reclamen airadamente al gobierno peruano sobre la muerte de este español. Incluso comunicaron a España diciendo que se estaba matando españoles, y por lo tanto también la reina Isabel II se va a poner en autos y va a tratar de intervenir. Muy bien, los españoles, específicamente Eusebio Salazar Mazareto, se presentó como un comisario regio el 18 de marzo de 1664, y el gobierno de Peset no lo recibió, porque justamente el Perú ya no era una colonia española, porque solamente los comisionarios regios era cuando se sería una colonia de España.
Y como consecuencia de esto, acusaron al gobierno de Perú de que no quería reconocer y por lo tanto quería iniciar una guerra. Y es así que Pinzón, el jefe de la escuadra, ocupó las islas guaneras de Chincha el 14 de abril de 1864. Tomaron, ya, porque ellos necesitaban esas islas porque eran altamente productivas. Y sabemos muy bien que España no pasaba por un momento económico solvente, ¿no? Porque no se había desarrollado como tal y además tenía problemas internos la reina Isabel. Entonces el pueblo peruano rechazó airadamente justamente esta intromisión que había tenido los españoles en la isla de Chincha. Pero la población en sí no quería ningún arreglo con los españoles. El presidente Peset sí quería arreglar diplomáticamente, porque él se daba cuenta de que el Perú no estaba suficientemente armado. Pero bien, el Congreso rechaza todo tipo de arreglo con los españoles. Y en ese momento estaba también ahí Ramón Castilla, estaba como congresista y lo mandan lo exilian por haber reclamado airadamente. Es ahí donde Peset designa a Manuel Ignacio Blanco para negociar con el representante español. Y es así como el 27 de enero de 1865 se firma el Tratado Vivanco-Pareja, donde el Perú reconocía la deuda que se tenía de la independencia. Además, el Perú tenía que pagar 3 millones de pesos. Miren ustedes, se estaba reconociendo toda la deuda de la emancipación y encima teníamos que pagar para que ellos puedan dejar la isla de Chincha. Es en ese momento de que en Arequipa se subleva un peruano llamado Mariano Ignacio Prado y avanza hacia Lima y el 6 de noviembre de 1865 asume el poder Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado inmediatamente busca gente joven para su gabinete y dentro de ese gabinete va a estar justamente José Gálvez Bustos. Dice que era un grupo de jóvenes progresistas en esa época y justamente lo llamaron el gabinete de los talentos, ese gabinete que formó Mariano Ignacio Prado, donde estaba justamente José Gálvez. Y José Gálvez le va a tocar la cartera de guerra. Y en eso, el Perú ya declara la guerra, los españoles van al sur a recargar los barcos de materia prima para que sigan funcionando y no los van a aceptar. Por lo tanto, se va a dar el combate de Atao, en donde justamente primera vez que se unían la Armada de Chile y la Armada peruana y se vence a los españoles. Como venganza, los españoles van a bombardear justamente el puerto de Valparaíso. Lo van a bombardear el 31 de marzo de 1866. Pero justamente hay un barco llamado el Numancia que fue tomado por los chilenos. Y el jefe chileno y el jefe español se... Luego va a asumir ya la Armada Española Meléndez Núñez y se dirigen al Callao, justamente amenazantes para bombardear el puerto del Callao.
Iban a hacerlo el 1 de mayo, pero lo trasladan para el 2 de mayo de 1866. Los españoles contaban con 7 barcos y 300 cañones. Y venían con toda la intención de bombardear el Callao y desembarcar. Y así, pues sencillamente cobrar la deuda que tenían y hacerse justamente de lo que ellos necesitaban, que eran las islas guaneras. En ese momento eran muy apreciadas en todo el mundo. El combate duró más o menos 5 horas, comenzó al mediodía. Lo importante de esto es que los peruanos, entusiastas, especialmente jóvenes, estaban desde días anteriores justamente arreglando el puerto del Callao. El Perú solamente contaba con 50 cañones, no era mucho. Ellos tenían 300 cañones repartidos en 7 barcos. Y el 2 de mayo, al mediodía, comienzan a bombardear. Durante 5 horas, pero por mala suerte, el torreón de la Merced, donde estaba José Gálvez, explotó. Dicen que es por una mala maniobra de una bomba que cayó de un cañón y explotó junto con los demás. Y acá hay una anécdota que tenemos que decir. Dice que unos minutos antes Ricardo Palma había estado en el torreón, sino que unos minutos antes él fue llevando unas misivas hacia Lima, y dicen que cuando él había caminado ya unos cuantos metros hacia adentro, explotó. Se salvó, como decimos nosotros, por un pelito. Si no, no hubiéramos tenido las tradiciones de Ricardo Palma tan bien hechas. Entonces, duró 5 horas en donde el Perú contaba, como ya dije, con 50 cañones y había el torreón de la Merced, el cual estaba justamente con los cañones principales, pero aparte de eso también vamos a tener que los españoles comenzaron a sufrir la caída de las diferentes cañones que teníamos en el Perú, la caída de las bombas que se arrojaban. Y es así, como después de las 5 horas, los españoles ven que sus naves estaban, muchas de ellas incendiadas, y estaban hundiéndose y se retiran a la isla de San Lorenzo. Y es primera vez en donde el Perú convocó a 4 países, que era Chile, Bolivia, Ecuador, y nosotros hicimos frente justamente a los españoles que querían reconquistar las colonias americanas. Los españoles se retiraron a la isla de San Lorenzo, donde enterraron a sus muertos. Y luego de ahí partieron el 10 de mayo por 2 vías. Una por el Cabo de Hornos y otra hacia el Pacífico, yéndose a Filipinas. Lo importante de esto es que los peruanos nos unimos para rechazar las ambiciones de una potencia, digámoslo así, europea. En el Perú y en América también teníamos problemas porque estábamos en la época del caudillismo. En la época del caudillismo y los diferentes países de América estaban consolidando sus límites, estaban consolidando a sus gobiernos. El Perú, ustedes saben muy bien que estábamos con los diferentes caudillos. Uno de los últimos caudillos fue Gamarra, Agustín Gamarra, luego vino Ramón Castilla. Ramón Castilla dejó a Echenique. Echenique dejó a San Román, pero San Román murió al poco tiempo y le sucedió Pecé. Ese es más o menos el contexto histórico en el que se da el combate del 2 de mayo. Tanto en Europa, tanto en América, que estábamos en la formación de los nuevos estados y gobiernos, y el Perú vivía una etapa de caudillismo donde teníamos diferentes personajes luchando por el poder. Hasta mediados de 1870, donde ya sube el gobierno civilista.
Esta es la introducción que tendríamos que dar justamente al tema principal, que es justamente José Gálvez, que participó directamente en el combate del porcentaje. Sería la parte ya, al final podríamos entrar en un conversatorio, podríamos dialogar algo más. En este momento vamos a dar pase, creo ya, a la mesa central. Ok, profesor, muchas gracias. Bien importante, interesante todo lo que nos ha podido explicar. Realmente nos hace falta todavía ver con respecto al contexto, como qué cosas se daban en el Perú y qué cosas se estaba dando a par en otros lugares. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación del siguiente panelista. Él es el doctor Julio Sarmiento, que ya lo tenemos allí. Buenas noches, doctor. Gracias por estar participando de este evento. El doctor Julio Sarmiento Gutiérrez es egresado de la Facultad de Letras y Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el título de profesor de Historia y el grado de doctor en Educación. Ha desempeñado los siguientes cargos: director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, director de la Escuela de Turismo, profesor principal del área de Historia de la Universidad Nacional de Cajamarca, ha sido director del Colegio Nacional de San Ramón, realizó algunas pasantías en la Universidad de Palmas, en la Gran Canaria y Cantabria en España, fue invitado en la Universidad Central de las Villas en Cuba, y es autor de muchos libros de aquí de Cajamarca, entre ellos La educación en Cajamarca colonial siglo XIX, Casanova, maestro político, La batalla de San Pablo, Memoria histórica de la Universidad Nacional de Cajamarca, Breve historia de Cajamarca, entre otros. Tiene bastante repertorio, que ha escrito muchos libros, doctor Julio. Bienvenido, muchas gracias. Le damos la posta. Cualquier cosa también estamos atentos a apoyarlo. Bienvenido, doctor. Buenas noches y muchas gracias por la presentación. Creo que en primer término felicitaría a esta institución, a este centro integral, que está propiciando la consolidación de nuestra identidad. En este caso, si hablamos de historia de Cajamarca, de esta tierra nuestra. En una información científica, desde el punto de vista histórico, nos ha dado el profesor Hermógenes Ramírez el contexto del 2 de mayo, del combate del 2 de mayo, que nos permitirá ya no tocar este tema, sino hablar sobre nuestro paisano, el doctor José Gálvez Egusquiza. Uno de sus grandes biógrafos es don Jorge Guillermo Leguía, y él dice lo siguiente: de don José Gálvez, la memoria popular evoca únicamente al ministro de guerra del general Prado, al genuino organizador de la victoria del 2 de mayo. Y luego agrega este historiador que precisa rehabilitar el prohombre cajamarquino en su inigualado papel de sembrador de ideas, de paladín de la democracia y la libertad. Es por ello que alguien dijo de José Gálvez: como político fue maestro, y como maestro fue político de las grandes enseñanzas. De tal manera que en ese sentido debemos sentirnos orgullosos de este personaje singular, importantísimo en la historia nacional, en la historia continental y en la historia de Cajamarca. José Gálvez es un alto exponente de los principios de libertad, de justicia, de civismo y de derecho del Perú. Fue un hombre en el cual se encontró honestidad y sobre todo coherencia de sus ideas y sus hechos. Creo que uno de los hombres con una límpida vida y de una trayectoria es don José Gálvez. Nació en Cajamarca
el 18 de marzo de 1819, y según las investigaciones de Monseñor Dagmer Bellido, no nació en Hualgayo, como muchos sostienen, sino que con la partida de nacimiento encontrada en los archivos arzobispales, él nació en Cajamarca, el 18 de mayo de 1819. Sus padres, el coronel José Gálvez Paz y su madre, doña María Micaela Egusquiza, ella está en la historia y en la tradición popular cajamarquina, porque fue la que bordó el primer estandarte peruano en Cajamarca. Y de su padre, José Gálvez Paz, tenemos una larga trayectoria como patriota y sobre todo como educador. Hay que recordar que en el año de 1825 se creó el Colegio de Patriotas, donde uno de sus directores fue el coronel José Gálvez Paz. De tal manera que en ese sentido yo sostengo que en el año 2025 el Colegio San Ramón, primero Colegio de Patriotas, luego Colegio Central de Artes y Ciencias, cumplirá sus 200 años. Aquí, en este plantel recoletano, estudió una generación brillante, como Toribio Casanova, por ejemplo, los hermanos Gálvez, y una pléyade de hombres que dieron lustre no solamente a Cajamarca, sino al Perú. Nació, para ubicarnos, en lo que actualmente es el pasaje San Martín. Allí también funcionó el Colegio de Patriotas, por supuesto con presupuestos bajísimos, no había lo suficiente para poder alquilar locales, y entonces en la casa de los Gálvez funcionó inicialmente el Colegio de Patriotas, más tarde Colegio Central de Artes y Ciencias, y luego en 1856 Colegio San Ramón. Hay un personaje muy importante dentro de la educación cajamarquina, don Juan Pío de Burga, un sacerdote que fue el director del Colegio Central de Artes y Ciencias, un hombre imbuido de patriotismo y de conceptualización de lo que es la libertad. Bueno, nos detenemos un momento y vemos aquí esta casona donde actualmente funciona el local de Telefónica. Está en la esquina de la Plaza de Armas, pero esta casa va hasta media cuadra de este pasaje. Esta portada ya no existe, así como muchas portadas prácticamente quedan solamente en las fotografías para la historia. Bien, entonces tenemos nosotros que está muy vinculado el padre de José Gálvez con la educación, y muestra de ello es que en esta casa también funcionó el colegio. Es necesario indicar que este sacerdote, como decíamos, Juan Pío de Burga, influyó con sus ideas liberales en esta generación brillante, y va a ser prácticamente el local recoletano, el local antiguo de San Ramón, donde se formaron estos hombres como José Gálvez y su hermano Pedro Gálvez, que van a formar más tarde lo que se denominó el Partido Liberal. Entonces, Juan Pío de Burga va a imprimir las ideas de vanguardia, donde la justicia social eran los postulados básicos. Luego de Cajamarca se van a trasladar los hermanos Gálvez con su hermano José, y van a estudiar en el convictorio en 1842, en el convictorio carolino. En esa época ya era director el sacerdote Bartolomé Herrera, que era conservador, pero la influencia de Burga, con sus ideas, podríamos ir de avanzada, permanecieron en la mente, el corazón y en la actitud de los hermanos Gálvez.
En 1843 va a recibir el grado de bachiller en Sagrados Cánones, porque él estudió jurisprudencia. En el año de 1845 se gradúa de abogado y en 1868 de doctor en jurisprudencia en la cuatricentenaria Universidad de San Marcos. Fue un hombre entonces muy ilustrado, con una ideología profunda, y creo que en este sentido también tenemos que reconocer el aspecto académico. Decíamos nosotros que José Gálvez fue maestro político. Como maestro fue político y como político maestro de las grandes enseñanzas. Su carrera magisterial lo va a iniciar en el Colegio Guadalupe, muy joven todavía él, y donde él va a transmitir las ideas liberales, las ideas progresistas, las ideas con el fin de tener un Perú libre y soberano. Va a enseñar, porque hay que tener en cuenta que estamos en los inicios pues, del Perú libre. Todavía no había una organización legislativa, educacional fija, porque cada colegio tenía, podríamos decir así, una organización diferente. Por ejemplo, el Colegio Guadalupe era un colegio también mayor, porque allí estudiaban jurisprudencia. Y Cajamarca, el Colegio Central de Artes y Ciencias, fue un colegio mayor, donde también se enseñaba estas ramas del saber. Va a enseñar en el Colegio Guadalupe Derecho Penal, Filosofía y Legislación. Y es muy importante anotar que uno de sus nietos, el poeta José Gálvez Barrenechea, en alguna vez dijo que sería necesario reconocer a José Gálvez Egusquiza como precursor en materia de derecho penal. Fue un informado, fue un científico social, José Gálvez. Luego tenemos nosotros que reconocer que tuvo una gran ascendencia dentro de la juventud, ¿no? Era un hombre muy dedicado a su profesión de maestro, ¿no? Y cuando describen sus alumnos su actitud, dice que tenía una recia personalidad, pero de suaves modales. O sea, un comportamiento dentro de las relaciones sociales. Era un hombre muy educado, podríamos decir. Y para un poco corroborar esto, un historiador chileno, Vicuña Mackenna, dice lo siguiente sobre José Gálvez, porque lo conoció y lo trató cercanamente. Dice: hombre de figura modesta, pequeño de cuerpo, moreno, pálido, con una cabeza cuidadosamente peinada, esmerado en el traje, de modales en extremo suaves y atractivos, pero tenía un gran carácter, era muy enérgico, y eso se necesitaba para poder llevar a cabo todas las acciones que él evidentemente realizó. Tenía un espíritu eminentemente religioso y austero. Él, por ejemplo, a los alumnos de Guadalupe los incentivaba para que escuchasen misa todos los domingos en una iglesia cercana. José Gálvez nunca se olvidó de su tierra, de su patria chica, del lugar donde lo vio nacer, donde se formó como hombre, como ciudadano y como patriota. Y cuando llegaban a Lima los delegados congresistas, él va a escribir un artículo en un periódico de la capital y al final decía: Cajamarca, yo
te saludo con toda la efusión de mi alma como hijo tuyo que te ama y te admira. De igual manera, tendrá frases similares su hermano Pedro. Ricardo Palma, que tuvo una influencia de José Gálvez, él lo reconoce, Ricardo Palma, él dice sobre don José Gabriel, él era José Gabriel Gálvez Egusquiza. Soñador y entusiasta como los muchachos, dice. Quería el triunfo como resultado, no de la evolución, sino de la revolución. Esta palabra revolución está creando temor y siempre ha creado temor. Cuando se habla de revolución, se comienza a mitificar, se comienza a hacer especulaciones. De tal manera que en ese sentido, él vivió en esa etapa revolucionaria. Él apoyó la revolución de Castilla contra el gobierno corrupto de Echenique. De tal manera que en ese sentido hay que tener un poco de amplitud de criterio, no ser dogmáticos en ese sentido. Es necesario también hablar sobre el liberalismo, ¿no? Porque siempre hablamos de que fueron los hermanos Gálvez liberales. A mediados del siglo XIX hubo una prédica liberal en América, ¿no? Había un fervor revolucionario que emanó esta prédica y este fervor revolucionario en los sucesos académicos de 1848 en París. Hay una influencia ideológica de la Revolución Francesa de 1789 y prácticamente toman algunas ideas importantes de este movimiento revolucionario francés, de tal manera que ellos van a cuestionar el sistema que en esa época se vivía. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y como siempre, cuando hay ideologías o hay posiciones patriotas frente al cambio que debe existir en un país, se le da una serie de epítetos. Así, por ejemplo, a este grupo liberal lo calificaban de rojos. Pero esta influencia liberal fue, podríamos decir, una corriente tan importante en América en el siglo XIX que casi toda la juventud de esa época comulgaba con estas ideas. Y en Lima se va a fundar el Partido Liberal por varios cajamarquinos, ¿ah? Fíjese, tenemos ahí a Toribio Casanova, el fundador de nuestro departamento, un hombre de gran trascendencia dentro de la historia cajamarquina. Tenemos a José Gálvez, tenemos a su hermano Pedro Gálvez, tenemos también dentro de la formación del Partido Liberal a varios cajamarquinos, en el cual está, por ejemplo, José Silva, un personaje tan interesante también de la historia de Cajamarca, José Silva Santisteban, y también Toribio Ureta. Ellos, entonces, fundan el Partido Liberal y hay una publicación por el año de 1853 que recoge toda esta ideología. Por ejemplo, critican al gobierno corrupto de Echenique, uno de los gobiernos en el siglo XIX más corrupto ha sido Echenique, y en el siglo XX ya sabemos qué gobierno es. Entonces, por ejemplo, ellos critican a este gobierno, critican el descuido que tenía el gobierno en la educación, critican que se habían descuidado de la población indígena, critican que
el tema de la consolidación, o sea, el pago por la deuda interna de la independencia había propiciado de que se pochen muchas fortunas en base a los recursos del Estado. Entonces, creo que en ese sentido es necesario hacer mención que cuando se toca intereses particulares, se le da los epítetos. Se lucha contra la ignorancia, se lucha contra la corrupción, se lucha porque haya libertad, igualdad y progreso social, se lucha porque haya dignidad, es lo que nos falta ahora. Somos un país independiente, vamos a cumplir 200 años, pero no tenemos soberanía. Eso es a grandes rasgos para contextualizar el pensamiento de los Gálvez. Como político, en el año de 1855 fue elegido diputado, también su hermano Pedro, y en las discusiones que hay dentro de esta convención, porque fue para elaborar una constitución, él, con sus ideas, propone una democracia genuina y efectiva. No pensemos nosotros en los remedios de democracia, sino una democracia efectiva. El espíritu, según José Gálvez, porque fue un gran orador y en la convención hizo gala de estos dotes de orador, lucha contra el centralismo, y él propone de que se debe incentivar, se debe apoyar a las municipalidades y a las juntas departamentales, porque en esa época había juntas departamentales. Está contra la pena de muerte. Hay que respetar la vida, decía él. Recordemos nosotros que cuando Ramón Castilla se subleva contra Echenique, el apoyo ideológico liberal va a estar en los hermanos Gálvez, en José y Pedro. Entonces, él junto con su hermano son los ideólogos de la supresión del tributo indígena que pesaba sobre la clase más desfavorecida. Los españoles impusieron el tributo a gente que se moría de hambre. Y entonces el virreinato del Perú, la colonia española acá, los funcionarios vivían del tributo indígena, de esa gente que tenía que dejar de comer para poder pagar los tributos, que no solamente era en dinero, sino también en especies. ¿Y qué nos trajo la independencia frente a los negros? Siguieron los esclavos. Esas formas inhumanas, desaparecidas ya en la Europa de esa época, los españoles van a incluir dentro de su organización política, social y económica el esclavismo. Y entonces, en esta convención, José Gálvez y su hermano Pedro solicitan que no se restablezca el tributo indígena, porque Castilla tuvo intentos de, a pesar de que él había afirmado la supresión del tributo indígena, hubo intentos de restablecerlo, porque el país necesitaba recursos para vivir. ¿Y quién sacar? De la gente más desfavorecida, de la gente pobre, los indígenas. Incluso habla de defender el sufragio para todos, y en alguna parte habla de el derecho que debe tener el pueblo a la insurrección. Posiblemente lo que estamos hablando nosotros el día de hoy ya nos estarán poniendo algunos epítetos. Sobre la educación, fundar escuelas en cada pueblo. Y, decía él, la pureza en el manejo de los fondos públicos, en el manejo de los fondos fiscales.
no a la corrupción. Por favor, hay temas que siguen todavía superviviendo en el Perú en el Bicentenario. En su ideología giraba en la igualdad y en la moralidad. Y como decía Gandhi, es importante no solamente dar los discursos, sino practicarlos. Y eso es lo que hizo José Gandhi. Tuvo admiradores, sí. Tuvo admiradores por sus ideas, por su forma de comportamiento, por su honradez, por su honestidad, por su coherencia entre la praxis y la ideología. Y José de los Ríos Agüero, un historiador del siglo XX, él le pertenecía a la aristocracia limeña, y decimos aristocracia porque generalmente se conceptúa la aristocracia como gente de poder económico, pero también de poder mental, o sea, ilustrado. Él decía, José Gálvez, jefe del Partido Liberal, luchador formidable e incansable, puro y antiguo tribuno, murió soberbiamente en la guerra con España. Murió a los 47 años por la libertad por la que había luchado tanto. Pero dentro de sus detractores, de ese grupo de poder que existió desde la colonia, que existió y existe en la República, en un diario capitalino del 25 de noviembre de 1850, en la editorial de este periódico, dice textualmente, ese hombre rojo como la sangre de que tiene sed. Ese hombre, ya lo saben todos, ese hombre es el doctor José Gálvez Egusquiza. Como ven ustedes, los que luchan contra las injusticias, contra el cambio de statu quo que solamente privilegia a determinados grupos políticos, sociales y económicos, el que va contra eso, se pone su epíteto. Le decían rojo, como ahora se dice, caviar, antisistema, terrorista. Entonces, como vemos nosotros, revisando la historia, evidentemente que todavía hay gente en ese sentido que se siente amenazada por algún cambio que pueda haber en favor del pueblo, en favor del pueblo. Estos a grandes rasgos, la historia de nuestro conciudadano, de nuestro paisano, un hombre que mucho amó al Perú y siempre tuvo a Cajamarca dentro de sus ensueños, sus aspiraciones y de su trabajo. Con estas remembranzas y que sea una guía para todas las generaciones, esta es la vida, obra de este gran maestro y político, José Gabriel Gálvez Egusquiza. Muchas gracias por su atención y estamos aptos para de repente dialogar. Gracias. Sí, muchas gracias, realmente tanto por aprender, que yo mientras tanto buscaba en el internet una frase y encontré una, dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, y creo que en estos últimos tiempos estamos padeciendo algo muy parecido, ¿verdad? He recibido, bueno, vamos a prender los micrófonos para que los que deseen pueden ir haciendo sus consultas mientras se van prendiendo sus micrófonos.
Doctor, tengo un par de consultas que me llegaron por interno, en las cuales se las voy a leer. Por ejemplo, una de ellas dice, ¿cuáles serían los logros más importantes del gobierno de Castilla? ¿En qué participaron los hermanos Gálvez? Bueno, creo que analizando las conductas políticas de los demás gobernantes después de Castilla, uno de los grandes logros fue la supresión del tributo y luego cerrar prácticamente esta página de la esclavitud, dando la libertad a los negros. Entonces, en ese sentido, creo que serían los dos aspectos más importantes de Castilla, con el apoyo de los liberales José y Pedro Gálvez. Ok, doctor. De repente alguien quiere participar, pueden prender su micrófono. Bueno, mientras tanto, puedo darle lectura a la siguiente pregunta, doctor, que nos ha llegado por interno. ¿Se diría que José Gálvez fue un peruano de ideas progresistas? Claro, en el lenguaje de ahora sería progresista, ¿no? Porque, como ven ustedes, él luchó por los más pobres en la convención de 1850, la constitución de 1856, producto de la convención de 1855, prácticamente todo se orienta al sector más deprimido, que en ese momento constituían los campesinos y que siguen constituyendo hasta la fecha el sector más olvidado. Ok, doctor. Creo que alguien se estaba animando a prender su micrófono. Bienvenido. A ver, esperamos sus comentarios. No, parece que no se anima. Bueno, doctor, agradezco a ambos panelistas, o de repente ustedes quieren agregar algo, los invito a comentar algo de repente. Profesor Hermógenes, veo su micrófono prendido, de repente quiere conversar, decirnos algo. Sencillamente para agradecer de nuevo al Centro Integral, y con este primer conversatorio se da inicio a un ciclo justamente de charlas sobre historia de Cajamarca. Nosotros agradecemos el espacio que nos han brindado para poder de alguna manera difundir nuestra historia y que nosotros los cajamarquinos y los de otras regiones sepan que la historia del Perú está repartida en diferentes regiones. Como alguien decía, la historia se debe comenzar en los lugares más pequeños de nuestra patria para luego hacer una historia integral. La función de nosotros y especialmente del doctor Julio Sarmiento, que ha escrito muchísimos libros sobre historia de Cajamarca, pues es justamente su misión, es la de incentivar el estudio de nuestra historia. Pues sin más nada que decirte, gracias maestro Julio. Siempre usted con sus ideas brillantes y con sus investigaciones nos ha mantenido metidos en esto de lo que es la histórica Cajamarca, la cual la hemos hecho parte de nosotros. ¿Alguien más quisiera preguntar? No sé. Parece que no se puede romper el hielo, ¿no? No. Sí, efectivamente, parece que es difícil. Bueno, yo agradezco, veo acá participantes de Sullana, de Piura, de Jaén. Franklin dice que es muy buena ponencia, gracias. Aquí hay una consulta, bueno, de Jorge Armando. Dice, ¿por qué antes a las personas que lucharon por mejorar el país los llamaron de sangre roja? ¿Me escucharon? ¿Perdón? ¿Prendí el micrófono? Vuelvo a leer la consulta, doctor o profesor Hermógenes. Ya. ¿Por qué antes a las personas que lucharon por mejorar el país las llamaron de sangre roja?
Bueno, lo que leímos nosotros del editorial del 25 de noviembre de 1850 de un periódico limeño, dice, ese hombre rojo como la sangre de que tiene sed, o sea, prácticamente José Galvas tenía sed de sangre, por eso prácticamente es la figura. Pero rojo le llaman a los partidos que se orientan que tienen la ideología socialista, ¿no? Porque al grupo liberal le llamaban grupos rojos o socialistas. Entonces, en ese sentido, la palabra rojo viene por la ideología, sino que aquí el columnista dice rojo como la sangre que tiene sed, ¿no? De tal manera que en ese sentido, rojo es por la corriente liberal que surgió, como decía, a mediados del siglo XIX y que tuvo impacto en la juventud latinoamericana y le llamaban rojos. Es por la posición ideológica. Ok, doctor. Gracias por su respuesta. Sí, creo que nadie más se está animando a participar. Yo creo que vamos a ir dejándolo allí. En primer lugar, agradecerles a los dos ponentes, muy agradecido por su brillante exposición. Nosotros, este conversatorio se está siendo grabado, así que los invito a que visiten nuestro canal de YouTube para que puedan verlo nuevamente. Nosotros queremos que esto sea un poquito más activo. Vamos a mandarles un formulario en el chat del Zoom para que ustedes puedan indicarnos algunos temas que quieran que nosotros desarrollemos y lo podemos hacer para posteriores, ¿no? Así es que no tenemos, sí, perdón. Quiero agregar algo. Esto Sí, que claro. también invitarles para el próximo mes, que estaremos viendo una fecha adecuada para desarrollar otro tema de historia de Cajamarca. Vamos a tratar de hacer que en cada mes se conmemore una fecha y desarrollar el tema de esa fecha importante de la historia de Cajamarca. Entonces, quedan invitados o estén atentos a las comunicaciones que mande el centro para ver qué fecha tenemos el próximo tema. Ok. Ok, profesor. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Vamos a estar muy activos en esto. Vamos a estar invitándolos para los próximos eventos entonces. Así es que estén atentos. Bueno, Buenas noches. Sí, Oye, perdón, escucho. Adelante. sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Oscar Díaz. Quería agradecer muy especialmente a los ponentes, al doctor Julio Sarmiento y al profesor Hermógenes Ramírez por todo ese alcance que a nosotros nos dan, ¿no? Y ese legado muy importante que nos están dejando a nosotros para que también eso trascienda también a otras generaciones. Les agradecemos realmente a nombre de mi esposa, de mis hijos, una excelente charla realmente y reforzar los conocimientos y aprender un poco más de la gran historia de nuestra querida Cajamarca. Ok, muchas gracias, Oscar. Muy amable por tu participación. Bueno, creo que ya no tenemos más o alguien más se está animando a participar, ¿no? Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, claro que sí. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al profesor Julio Sarmiento porque es un gran escritor. He leído su libro sobre educación en Cajamarca, me pareció muy bueno. Y mi pregunta es sobre cómo ve la imagen de José Gálvez actualmente en la educación cajamarquina, sobre todo. Es decir, yo he estudiado en un colegio público y la visión que se tiene de José Gálvez no es como la de Ramón Castilla. No sé si me logro explicar bien, pero ese aura de misticismo que a veces se le concedemos a Castilla no le obsequiamos a Gálvez, y quisiera que me expliquen en qué fallamos con al respecto. Muchas gracias. Señor Hermógenes, y luego... A ver, doctor, usted que ha desarrollado justamente el tema de José Gálvez. Ya.
Al inicio leíamos un párrafo de uno de sus mejores biógrafos, de Jorge Guillermo Leguía. Ese libro, ese texto se titula Elogio a José Gálvez. Y como decíamos, él hablaba de que se lo conoce más pues a José Gálvez como héroe. Por supuesto, ha sido uno de los héroes que consolidan no solamente la independencia del Perú, ¿no?, sino de Latinoamérica, porque en el combate 10 de mayo se selló prácticamente, y nosotros se selló la independencia de todos los países latinoamericanos que estuvieron bajo el dominio de España. Entonces él decía pues de que la memoria popular solamente habla como héroe, pero él dice que es necesario debilitar a ese prohombre de Cajamarca, ¿no?, en su papel inigualado de sembrador de ideas, de paladín de la democracia y de la libertad. Yo creo que en estas circunstancias históricas que estamos viviendo, debemos, y sería importantísimo, por ejemplo, que desde el Congreso nuestros representantes fijaran su mirada, leyeran el pensamiento y la obra de José Gálvez como político, como maestro, y lo mismo de su hermano Pedro Gálvez. De tal manera que, revisando la historia, creo que ningún presidente después de Castilla, ningún presidente nos hubiese dado esas dos leyes fundamentales: la ley de manumisión del negro, la libertad del negro, y la supresión del tributo. Fíjense, Castilla dio la supresión del tributo, pero luego trató de restablecerla, porque no había dinero, fíjense, en el fisco, y los grupos de poder lo que querían es prácticamente subastar el Estado. Es por ello que a finales del siglo XIX, después de la guerra con Chile, se trató de restablecer el tributo indígena nuevamente. O sea, que paguen los pobres para que los poderosos vivan bien. Y ahí se levantó Astusparia, pues, en Ancash. El movimiento de Astusparia es un movimiento indígena contra el abuso y el tributo que quería restablecer. De tal manera que va a ser Cáceres, porque lo restableció Miguel Iglesias, va a ser Cáceres el que anula nuevamente el pago del tributo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que agradecer a Castilla, porque de todas maneras él dio la ley, que al final, bueno, por presiones quiso restablecerla, pero ahí estuvieron los Gálvez presentes para decir no. Entonces, en ese sentido, sería mi participación. También quisiera agregar ahí algo, doctor. Parece que no se lo conoce a Ramón a los hermanos Gálvez, mucho más como ideólogos, como pensadores, como políticos, porque no se le ha dado una verdadera importancia y una verdadera difusión. A lo que es Ramón Castilla, pues tuvo bastante difusión y se lo ha estudiado bastante. Pues lo que falta es que también tengamos en mente de que no solamente hay personas ya dadas a la historia, sino que hay mucho por estudiar historia, como por ejemplo los hermanos Gálvez, y que se dé mucho más importancia justamente a estos pensadores y a estos héroes, ¿no?, que no solamente son héroes en la lucha, en la batalla, sino también son héroes en su manera de pensar, a pesar de que son siempre, como usted dice, son marginados, les dicen de rojo, les dicen un montón de cosas, pero los Gálvez fueron hombres pensadores y hombres de ideas libertarias, ¿no? Entonces, creo que falta más difusión sobre la obra y vida de los hermanos Gálvez. Por eso es que no se tiene tanta difusión como tienen otros personajes. Creo que ahí hay que hacer, y menos mal que ahora hemos comenzado con eso, ¿no? Por lo menos estamos dando ya, con los conocimientos que usted imparte, estamos dando ya a conocer justamente la obra de los hermanos Gálvez. Eso era lo que quería acotar. Muy bien. Tenemos otra consulta en el chat de Karina. Dice,
la pregunta dice así: durante estos 200 años a partir de la independencia, hemos conocido a muchos hombres de conciencia y con conciencia social. ¿Qué pudo haber pasado para que en la actualidad la mayoría de peruanos hayan cambiado sus valores y tengamos que defender más el aspecto material? A ver, doctor. Bien. Jorge Basadre decía de que hablaba de la promesa peruana incumplida. O sea, no se ha cumplido la promesa peruana por la cual lucharon desde el siglo XVI los primeros generales atahualpistas hasta la independencia, proclamación de la independencia y la jornada de Ayacucho. Los primeros gobernantes de nuestra república traicionaron esos ideales y establecieron un gobierno de poderosos con igual y de repente acrecentadas taras del gobierno colonial. Se mantuvo la explotación del indígena, la clase pobre siempre sufrió y sigue en la misma situación después de 200 años. De tal manera que hay que reconocer de que esos primeros criollos, los primeros criollos que se hacen cargo del gobierno, incumplieron con los postulados de libertad, de soberanía, por las cuales lucharon, como decía, desde el siglo XVI. Y evidentemente que este grupo de poder siempre ha tratado de mantener al pueblo en la, podríamos decir, en la ignorancia. Veamos nosotros, por ejemplo, en las leyes del siglo XIX, las leyes establecían que en cada hacienda debería haber escuelas. Nunca se cumplió eso, nunca, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. De tal manera que evidentemente que estos grupos de poder son los que digitan todo. Actualmente estamos en la misma situación todavía de principio de la República y algunas taras coloniales todavía la tenemos. De tal manera que en ese sentido yo creo, evidentemente, debemos mirar hacia atrás y preguntarnos por qué luchó Tupac Amaru, por qué luchó Pumacagua, por qué lucharon los primeros generales cervantistas, por qué luchó Manco Inca, por qué lucharon los criollos como Cela, Pallardelli, ¿no? Etcétera. Entonces es necesario en ese sentido, y fatalmente la educación no orienta evidentemente con la profundidad que debe existir porque en este momento ya no hay curso de historia, no hay curso de educación cívica, de tal manera que bajo el pretexto de que debe integrarse, prácticamente ya es una parte nomás la historia de Perú. Yo creo que debe regresarse a lo tradicional, cursos independientes, la historia del Perú, pero por supuesto ya el profesor manejará la integración, ¿no?, y la contextualización del hecho histórico dentro del devenir mundial. Quisiera contar algo también, doctor. Bueno, ya usted nos dijo que justamente los gobernantes criollos que se da después de la independencia van a traer todas las taras que nos trajeron los españoles, y es por eso que se le atribuye trasvase a Ricardo Palma, que dice: con la independencia del Perú, lo único que se cambió es mocos por babas, ¿no? Y creo que era justamente porque los indígenas seguían pagando tributo, había el racismo, había esclavitud, ¿no? Y los que pagaban todo, o sea, todos los impuestos eran los pobres y no los ricos, ¿no? Entonces, justamente lo que decía, son las taras que nos dejó el colonialismo hasta el día de hoy. Como te dice, todavía persisten algunas frases o algunos comportamientos de ciertas personas o de ciertas entes en el Perú. Es lo que quería contar. Muy bien, muchas gracias a ambos. Muy buena disertación. Estoy segura que
Muchas personas del grupo han quedado muy satisfechas con la exposición, con muchas cosas por aprender aún. Creo que no hay otra participación, ¿verdad? ¿O hay alguien que se anime todavía? Los escuchamos, prendan su micrófono. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches, tal? Buenas adelante. noches. Sí, mi Qué nombre es gusto. Marco. Un gusto a ustedes. Felicitaciones por la ponencia. A mí me agrada que escuchar este tipo de temas en Facebook, ¿no? Es muy interesante y siempre nos hace falta, ¿no? Mi consulta para los dos ponentes es que en la televisión peruana vemos muy poco sobre estos temas, ¿no? Yo pienso que hay mucho material histórico que se podría reflejar en las series peruanas, en pequeños documentales o cualquier tipo de programas, ¿no? Para que las personas, los peruanos, puedan entender la importancia de los personajes, así como sus valores, ¿no? Porque lo que se necesita mucho son ejemplos, ¿no? Los ejemplos que se tienen actualmente en la televisión no ayudan mucho. Y yo creo que se debería rescatar a los personajes como José Gálvez, ¿no? Contar su historia, sus valores, y eso sería un buen ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿qué se debería hacer desde el punto de vista de los expositores para que podamos conducirnos hacia ese camino, ¿no? Gracias. Doctor. Mire, se dice que el maestro educa en las aulas, pero la televisión los deseduca a los niños, a los jóvenes. Lo que dice el maestro en el aula, un lenguaje diferente lo tiene de la televisión, no solamente por los programas, sino porque no existen programas culturales. El único que pasa estos temas es el canal del Estado, pero los demás canales responden a una mala interpretación de la libertad de prensa. Por ejemplo, el programa de Magali dice que es un programa periodístico. Imagínese usted. Entonces, lo que hay libertad de empresa. Lo que tendría que hacerse es que en una nueva constitución se revalore el aspecto nacional, porque creemos nosotros que lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se defiende. De tal manera que esto tiene que haber un cambio en la educación total, porque estos programas que deseducan, o sea que el maestro yo creo que tiene un gran problema, ¿no? Él imparte valores, conocimientos, amor a la patria, etc. Y los programas que existen, ninguno de toditos revierten los valores que el maestro puede hacer en las aulas. Tiene que cambiar esto totalmente. Y esto, evidentemente, en forma clara, tiene que ser en base a un nuevo tratado social, como diría Rousseau. Y en ese tratado social debe darse a la importancia a la educación, bueno, salud también, vivienda, pero la educación que tiene que ser prioridad, y una educación que se oriente evidentemente no solamente a la instrucción, sino a la formación de valores. Claro. Doctor, también tendríamos ahí que ver que desde que se inició la independencia, los grupos de poder capturaron justamente los diferentes gobiernos y a ellos no les interesa la educación, ¿no? Justamente nos tienen así mal educados para que ellos puedan gobernar y hacer lo que ellos quieren. Entonces, creo que desde que se inició la independencia, pues no hubo un plan bueno de educación, por lo cual nos tienen a nosotros sumidos en la ignorancia y es más fácil de poder manipularnos. Entonces, es ahí el gran problema. Y cuando uno opina sobre tal o cual programa, pues están diciendo que estamos atentando contra la libertad de prensa, ¿no? Cuando creo que es todo lo contrario. Lo que usted acaba de decir, no hay libertad de prensa, sino libertad de empresa, que hacen lo que quieren y manipulan la conciencia de las personas. Eso es lo que podría yo acotar. Perfecto, perfecto. Sí, efectivamente. Estamos en una situación muy complicada en estos tiempos, estos últimos tiempos, ¿no? ¿De repente alguien más quiere participar?
Por favor, no se olviden de llenar el formulario que hemos dejado para de repente algunas propuestas de por siguientes temas. Si no hay nadie más que quiera participar, creo que vamos agradeciendo a nuestros panelistas, el doctor Julio Sarmiento, el profesor Hermógenes Ramírez Campos, por esta potencia, por todo esto compartido. Hay mucho por hacer todavía, así es que nos vemos de aquí a aproximadamente un mes para nuestros próximos temas. Muy bien, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por apostar por la cultura, así es que los invitamos para próximos eventos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta la próxima oportunidad. Que estén atentos a las invitaciones que les vamos a pasar. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.